buenos días y bienvenidos a otra edición de Entre Clases. Mi nombre es Lía. Mi nombre es Dana y hoy estamos con... Esteban Martínez, buenos días. Muy buenos días. El día de hoy venimos a hacerle un par de preguntas. A ver, ¿de qué se trata? Pues queremos tratar sobre lo que son las preguntas sobre el periodismo, sobre su trabajo como conductor y como locutor. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Veo que se la pasan muy padre aquí, aprenden, practican y está muy chido. Vamos a ver qué sale de toda esta plática. Ok, está bien. Ok, primero vamos a empezar con el periodismo. Ok. ¿Por qué decidió convertirse en periodista? Porque pues desde niño siempre me gustaron o me llamaba mucho la atención saber cómo funcionaba la radio. Específicamente la radio es algo que me encanta. Jugaba que trabajaba en la radio y luego jugaba que era corresponsal de guerra. Me gustaba mucho ver las noticias desde que estaba en la primaria. Y ya después investigué qué tenía que hacer para pues meterme en todo ese mundo, ¿no? Saber qué tenía que estudiar. Yo vivía en un ejido, entonces haz de cuenta que entre vacas, parcelas, chivos y borregas, y pues era algo muy extraño ahí en el ejido. Pero afortunadamente mis papás, después de mucho insistirles y aunque no querían, pues ya se convencieron de que no había manera de que yo cambiara de opinión de que quería estudiar comunicación. A ese entonces ya sabía que tenía que estudiar la carrera. Me vine a Matamoros y empecé la carrera en 1999. Y en el año 2000 empecé a trabajar o practicar en los medios de comunicación, específicamente en la radio y específicamente en noticias. Los chavos de mi generación o de mi salón, pues todos querían salir en la tele, ser famosos y muchas otras cosas, pero a mí me apasionaba realmente las noticias, ¿no? Presentar, investigar, informar, que la gente supiera qué era lo que estaba pasando aquí en la ciudad y en todas partes. Entonces, se dio la oportunidad de trabajar en la radio, en noticias. Empecé diciendo la hora y la temperatura nada más. Después me dio una oportunidad en deportes y ya después empecé en policíaca y luego ya un poquito más de política. ¿Y por qué me involucré en todo esto? Porque pues me gusta, me apasiona bastante. No, hemos hecho muchas otras cosas, pero esto de las noticias me encanta. ¿Y dónde vivía antes de venirse a Matamoros a estudiar? En un ejido que se llama San Germán, en el municipio de San Fernando. Está a 1 hora de camino de aquí. Y pues es un ejido, ahí la gente se dedica principalmente a la agricultura. Y lo que hace la gente es trabajar ahí las tierras, cuidar vacas o si tienes animales, o te vas a la maquiladora en Vallehermoso, que es la ciudad más cercana allá. Entonces por eso me tuve que venir a Matamoros. Con respecto a la carrera de comunicación, ¿qué es más o menos lo que aprendió cuando estudió ahí? ¿Qué aprendí? Es bien diferente a ahorita, por ejemplo, lo que están haciendo aquí es una maravilla, algo que no teníamos en ese momento y aprendíamos con lo que había, por ejemplo, para editar. Ahorita editas reportajes que yo paso en la televisión o en las redes, aquí los hago en el celular o editan, por ejemplo, como Tavo en una computadora y todo bien padre. Y antes nos tocaba editar de casetera a casetera, eran los VHS, yo creo que no los conocen. Sí, los cassettes grandototes, y con muy poquito equipo que había en la universidad. Pero cuando tienes muchas ganas de aprender y que te apasiona lo que a ti te gusta o en lo que quieres trabajar, yo creo que no importa lo que tengas en ese momento, lo aprovechas. ¿Y cómo? Sí, fue muy difícil para usted desde que el cambio de estar de allá a venirse a Matamoros a estudiar. O sea, se vino solo, supongo, ¿no? Pues ya tenía familia, pero esa es otra historia que luego contaremos. Pero pues sí es algo difícil porque vives en un ejido, o sea, 17 años estuve viviendo en el rancho o en el ejido y pues obviamente es muy diferente para empezar. Yo no sabía andar ni en pecera y era así como que ¿y ahora cómo le hago? ¿Quién me dijera más o menos cómo hacerle para llegar a la universidad? O luego a veces me daba miedo y caminaba a distancias bien largas y cosas así. Pero luego te vas adaptando y te va gustando la ciudad, y ya, le sigues.
Muy bien, o sea, se suena padre, o sea, de que, pues, o sea, sí, o sea, estudiarle aquí, ¿sabes? Sí, sí, está padre. Ahora, con respecto a su trabajo de periodismo, ¿cuál es lo más importante a cubrir hoy en día? Pues hay en el periodismo hay diferentes ramas en las cuales te puedes enfocar y hasta ahorita en estos 26 años que llevamos trabajando en los medios, pues hemos trabajado en todas las áreas, en el periodismo de investigación, de política, y últimamente en el periodismo social, que es las historias que presentamos de la gente. Se busca ayuda, y le cambias la vida a la gente, pero también hay gente que se enfoca nada más en el periodismo de política o de temas nacionales o de cosas que ocurren en la ciudad, lo que hacen los funcionarios o el periodismo policíaco también, de que tienes que reportar. Para usted, ¿cuál es el que le gusta más? Cuando yo estaba en la radio y luego cuando ingresé a la parte policíaca, pero híjole, fue como en el 2005, 2006, no sé, por ahí. Pues eran otros tiempos y la verdad es que me gustaba bastante. Era muy emocionante. A veces nos tocaban guardias. Yo entraba tipo a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Y luego a la universidad entraba a las 7 de la mañana, pero a veces llegaba tarde, ¿verdad? Casi siempre. Pero recibías un llamado y que había un accidente y tenías que ser el primero en llegar para tener las mejores fotografías, o si detenían a alguien, o si ocurrían cualquier tipo de cosas que son muy diferentes a las que pasan ahorita. Y entonces esa adrenalina o la emoción de andar así e informando, pues estaba muy padre. Pero después vas creciendo y vas conociendo otras cosas y ves que puedes ampliar los horizontes y pues ya, digo, sí me gusta, está muy padre. Pero pues me gustan otras cosas ahorita. Y cuando iba a tomar las noticias o así, sí se le complicaban, pues, estar ahí al momento o ser más rápido así. En algunas ocasiones sí, porque al principio yo no tenía carro, entonces tenía que andar en pecera. Me tocaba que me encargaban del radio. Tienes que ir a hacer un reportaje de tal cosa, ¿no? En tal colonia, o ir a Presidencia y entrevistar a tal funcionario, o tal vez cubrir un partido, cosas así. Y el trasladarme de un lugar a otro, pues a veces sí se me dificultaba, no era así como que quedaba mal, no me gustaba quedar mal en el trabajo, pero tenía que andar en pecera o a veces tenía que caminar mucho porque no conocía toda la ciudad. Pero ya cuando tienes carro, pues ya es más fácil, ¿no? Te mueves y cumples con el trabajo. Ahora, ¿cuál es el proceso para dar a conocer una nota? Por ejemplo, ¿cómo sabe lo de la nota? ¿Dónde salen los temas? ¿Quién aprueba cómo se va a decir o cómo es? Tanto en radio, periódico y en televisión, bueno, en todos los medios hay un director de noticias, hay un jefe de información y está el cuerpo de reporteros, ¿no? Y editores. Entonces, el director siempre tiene que estar viendo y analizando cuáles son los temas más importantes de lo que ocurre con el tema de economía, con seguridad, con empleo y ese tipo de cosas. Entonces, él pues ya le dice a su jefe de información cuáles son los temas que se van a estar tratando. Y el jefe de información hace las asignaciones, le dice, Eder, tú vas a ir, por ejemplo, hay inestabilidad y desempleo, van a cerrar maquiladoras, vas a ir a entrevistar a los secretarios o encargados de los sindicatos que hay en Matamoros. Y tú, fulanito, vas a ir a entrevistar a los obreros para ver qué piensan. Y tú vas a entrevistar a tal persona que tenga relación con el tema. Se junta la información y se hace una nota, pues, de todo lo relacionado y ahí ya cubres esa parte. O si hay accidentes, entrevistas, te dice tu jefe de noticias o de información, vas a ir a entrevistar al secretario de Seguridad Pública. Hay muchos accidentes, borrachitos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber operativos, va a haber multas, y así el jefe de información va haciendo las asignaciones a cada reportero. Se reúne la información y luego ya se determina cuáles son las notas más importantes, cuál es con la que vas a abrir el programa, ya sea en radio o en tele, y de ahí va bajando. Si tienes una exclusiva, la puedes dejar, sí tienes que empezar con algo importante porque eso va a ser el gancho, pero lo que es más importante no lo vas a poner al principio porque ese lo tienes que dejar a la mitad y ir haciendo tiempo y aguantando para que la gente se quede
lo más que se pueda, y que ahorita es mucho más difícil, que se queden ahí en radio o en la tele viéndote para que tú les presentes la información. No, dale. Sí. ¿Y qué es una nota exclusiva? ¿Cómo se desarrolla o cómo es? Una nota exclusiva es, por ejemplo, algo que tú investigaste, que hiciste tu trabajo de visitar todas las fuentes, recabas la información y que ningún otro medio trae ese tema o esa información que tú vas a publicar. O a lo mejor sí traen el tema, pero lo que lo va a hacer diferente es que tú traes entrevistas que esa persona o ese medio no trae. Y también el toque que tú le vas a dar a esa información. Y hay veces en las que para mantener pues, el rating, se podría decir, para que se queden las personas al ver las noticias, debe de pues exagerar lo que está pasando. Pues es que ahí depende de cada persona, cada periodista, locutor o presentador de noticias. A lo mejor hay gente que le gusta cómo una persona presenta las noticias, habrá gente que no le guste y le guste otra persona, pero tienes que hacer todo lo posible. Yo creo que no tienes que exagerar y mucho menos tergiversar o inventar la información. La información ahí está de lo que pasó. Todo depende de cómo lo vayas a presentar. Yo siempre digo que tienes que presentar todo con veracidad y ya dependerá de tu estilo o cómo lo digas, y eso va a hacer que la gente se enganche también. En cuanto a las fuentes de información, ¿cuál usted diría que son de las más confiables? ¿Cómo qué te refieres específicamente? De cualquier fuente de información para obtener noticias, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, cuando pasan, no sé, X sucesos, tú puedes llegar a un lugar y empiezas por tener una exclusiva o querer ganar. La persona puede decir, bueno, voy a transmitir en vivo ahorita o voy a hacer entrevistas, pero es con la versión de la gente que está ahí nada más, pero también tienes que tener una fuente de información oficial. No sé, el presidente municipal es una fuente de información oficial, por así decirlo, seguridad pública o el secretario del empleo, o sea, personajes que tienen pues una encomienda específica. Y pues usted, ahorita que le estaba diciendo de que para mantener el rating, es que me quedé ahí, ¿usted cómo le da a conocer sus noticias a su público? O sea, para usted, ¿cuál es su toque a la noticia? Pues no sé, yo digo que normal, sí me ha tocado gente que no le gusta mis programas, ni de redes, ni de radio, ni de tele, pero hay de todo, y hay gente que me encuentro en la calle y que le gusta mucho el noticiario. Pues yo creo que todo depende de, pues no sé, de cómo le caigas a la gente, de cómo lo presentes. Lo más importante es siempre hacer un muy buen trabajo. Y un trabajo en el que presentes, por ejemplo, cuando es una investigación, tienes que presentar todas las fuentes. Todas las fuentes. Por ejemplo, yo, ahorita que es el tema de las maquiladoras, hace años, 2019 más o menos, que pasó una situación en Matamoros, y en el medio en el que estábamos cubriendo, pues presentábamos todas las fuentes, porque así se tiene que hacer un trabajo periodístico. Presentas la opinión de obreros, de alguien que está en un movimiento, de los empresarios, de la autoridad. Y eso a mucha gente no le gustaba porque decías, es que no estás apoyando a los obreros. Una cosa es que yo los apoye y que yo pueda llevar, cuando están en la manifestación, que ande ahí con ellos o que les lleve comida o no sé, como apoyo, ¿no? Porque andaban en las noches. Pero eso tiene que ser aparte, no tiene que involucrar el trabajo periodístico. El trabajo periodístico es presentar todas las opiniones, aunque a la gente no le guste, porque ese es un trabajo completo. Si yo te presento a ti una nota donde nada más te presente qué dice el secretario del empleo, tú como obrero vas a decir, no, pues son puras mentiras porque lo que nosotros estamos viviendo no es cierto. Entonces yo tengo que presentar todas las voces para que tú como público digas, ok, esto dicen esto. Entonces yo pienso esto. O sea, son todas las perspectivas de cada quien. Todas. Ese es hacer pienso yo, un buen trabajo periodístico. Y ahorita que lo menciona, sobre las personas que a veces no les gusta lo que dicen,
¿usted cómo toma las críticas, o sea, a su trabajo? Fíjate que al principio, bueno, cuando yo empecé, pues a lo mejor a veces hablaban al radio, pero no me acuerdo que hubiera gente que te dijera, no me gusta tu trabajo. Era muy diferente, pero a partir de que salieron las redes sociales, pues obviamente tú presentas tu trabajo y la gente en ese momento te dice, me gusta, no me gusta. Y si a mí me gusta, pues ya sabes que reaccionas con like, corazón, me importa o me enoja o no sé, y lo comparto o lo guardo. Eso quiere decir que a mí realmente me está gustando lo que tú estás haciendo. Y si no, pues la gente ahí te lo va a decir. Al principio como que sí nos afectaba mucho, porque yo decía, ¿cómo la gente me puede estar diciendo un montón de cosas de algo que yo estoy diciendo? Pues si no me conocen y dicen que soy esto y que el otro, que parezco esto y que el otro y así. Y la verdad llegaba a mi casa muy, muy frustrado. Pero pues vas creciendo y te das cuenta que esa gente siempre va a estar hablando y siempre va a decir cosas y realmente es alguien que no te conoce y reacciona ante una opinión por todo lo que trae esa persona, que trae coraje, que trae frustración, que trae enojo, que trae lo que sea. Entonces tú eres como una válvula de escape a través de la cual las personas pues fluyen y sacan lo que traen, ¿no? Y tienen todo el derecho y es muy válido. Lo importante es cómo me afecta a mí lo que la demás gente diga. Y ahorita te puedo decir, pues sí leo comentarios y los respeto mucho, pero pues la verdad es que no, pues no, ya, no es como X, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es las preguntas con respecto a su trabajo como conductor. Ajá. Primeramente, algo que me causa mucha duda es cómo es grabar las noticias. O sea, ¿son pregrabadas o sí son en vivo? ¿En radio o en tele? En tele. En televisión. Era así también como decía lo de la asignación de las fuentes de información, que el director le dice a su jefe de noticias, están estos temas y hay que enviar a cubrir esto, bla, bla, bla. Todo se graba, obviamente. Los noticiarios son en vivo. Donde yo trabajo hay noticiarios a las 6:30 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 12 y en el que yo estoy que es a las 9 de la noche. El noticiario es en vivo. Lo que se graba obviamente es la información. Salen los reporteros, entrevistan a funcionarios, hacen sus reportajes en las colonias de lo que está pasando. Ellos traen la información. Están los editores o los mismos reporteros que también hacemos la edición de lo que vamos a presentar. Y en este caso yo, que soy el presentador, pues voy presentando la información. Antes se hace el guión donde se determina cuáles son las notas que van a ir en el primer bloque, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, dependiendo de cuánto dure el programa. Tú ahí ya le das la relevancia o la importancia a cada información, y deportes y el clima y todo lo que va. Normalmente su programa, ¿como cuánto dura? Es 1 hora. Es 1 hora incluyendo los bloques comerciales. Entonces estamos hablando de información. Son como, no sé, 40 minutos a lo mejor, porque va dividido en bloques con los comerciales. ¿El guión cómo es? O sea, ¿lo imprimen y ahí lo tiene presente o es como yo lo he visto en las caricaturas, que es que tienen acá una pantalla y que está pasando? Sí, es el teleprompter. Antes, cuando yo trabajaba, ya no me acuerdo en qué año, duré 10 años, a lo mejor sus papás se acuerdan que existió algo que se llamaba Comunicable, que era el sistema de cable en la ciudad. Entonces ahí había un noticiario y era local. Y yo ahí trabajé durante 10 años, igual presentando las noticias. Y te daban las hojitas así de máquina donde venían los envíos. El envío es lo que tú vas a decir o la nota. Esta mañana el alcalde de Matamoros llevó a cabo la rehabilitación de la calle, no sé, Juan Pérez en la colonia Esperanza. Ese es el envío. Y todo te lo ponían en las hojitas de máquina. Entonces tú lo tenías así y solamente podías agachar la vista y estabas leyendo y bla, bla, bla. Y ahora, donde estoy, pues sí tienen prompter y es la cámara de televisión, que el monitor está acostado y en la parte de arriba tiene el espejo. Entonces tú lo estás viendo y parece como que yo estoy viendo la cámara, pero realmente estoy viendo lo que está pasando. Se ve ahí el reflejo. Entonces, así es como estamos presentando las noticias. Aguas y bendito Dios que no falle, porque como todos los aparatos fallan, entonces ahí el jefe de cámaras
te dice, o por el chícharo te dicen, falla el prompter, no está la nota, no ha llegado, pasó cualquier cosa, y tú tienes que saber de qué se trata la nota, porque tienes que, pues, improvisar y hacer el tiempo. Y ese tiempo, 10 segundos son eternos cuando estás ahí, o a veces hasta casi un minuto, y tienes que estar hablando y hablando y hablando y hablando. Pero todo falla. ¿A usted le ha tocado que alguna vez falla ahí? Sí, muchas veces falla. Y pues sí, tengo el guión impreso en las hojitas por si falla, ya tienes ahí la información, pero también está en el sistema, en las computadoras, y pues ellos lo están viendo. Todos llevan un control de qué nota sigue, eso es lo que tiene que decir, bla, 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 bla. Y tú tienes el envío, pero tú puedes dar, pues también ahí, si conoces más de la información, pues das un poco más de información. Hablando de las notas, hay un evento que pasó recientemente que es el de los bomberos. ¿Eso ya lo cubrieron en su canal de noticias? Sí, ese día se cubrió. Bueno, yo me tocó ese día en la madrugada, todavía estaba despierto, que fue como entre la 1 y las 2 de la mañana. Y en la mañana, pues, cubrieron, hubo gente ahí donde se incendió la maquila, en el hospital donde llevaron a la gente que estaba grave todavía y lesionados, y se le dio todo el seguimiento todos los días siguientes, porque no es nada más así como, dependiendo de la información también. Este era un tema muy importante, se cubre en el momento y todos los días siguientes con las fuentes que vayan saliendo respecto a ese tema. ¿Y qué hay sobre lo del abogado que falleció el día de ayer? ¿Eso ya lo cubrieron? Sí, también se cubrió. Hasta ahorita la información oficial o lo que han dicho las autoridades, pues es que pues era una persona, 51 años me parece, que era abogado. Piensan que puede tratarse de, no sé, alguna venganza o algo por su labor, pero que llegó gente armada, desconocidos, y dispararon, me parece que al menos en 7 ocasiones. Y Pero bueno, perdón, y ahí en eso se tiene que, obviamente se está en el lugar donde ocurre eso, se tiene que entrevistar a las autoridades, porque en este caso puedes entrevistar a los vecinos y los vecinos te van a decir, sí, yo escuché los balazos o yo vi cuando se fueron y todo eso, pero esa es la versión de la gente que está ahí, pero también tienes que tener la versión de la Fiscalía de Justicia, de la autoridad, para saber qué es realmente lo que pasó y cómo van las investigaciones. Y acerca de las investigaciones, ¿por dónde pueden seguir buscando nueva información para darle seguimiento? Pues ahí, en ese caso, es con las autoridades, son los encargados. Te digo, nosotros podemos entrevistar a los vecinos que piensan que había pasado por ahí, que escucharon, vieron algo, pero lo oficial para saber qué es lo que pasó es la autoridad. ¿Cuántos balazos? Hubo otros daños al vehículo, se llevaron algo, había cámaras de videovigilancia, grabaron, pero eso lo tiene que decir la autoridad. Hay una persona especializada en el tema de dónde buscar esa información. Ahí el jefe de información designa a cada reportero el tema y ya será cuestión de él a quién envía con la fiscalía, con el secretario de Seguridad Pública, con conocidos del abogado o la persona, en este caso, afectada. Ellos determinan a qué fuentes tienes que ir. Bueno, ahora vamos a seguir a la parte de la locución. Ok. ¿Qué es lo que más le gusta de ser locutor? Pues todo, me encanta. Yo creo que yo empecé en la radio y estudié y me vine a Matamoros a estudiar comunicación por la radio. Después, ejerciendo eso, salió oportunidad de trabajar en el periódico y después en el cable, que era en la televisión local. Después llegaron las redes sociales y trabajamos en las redes sociales haciendo contenido. Y a partir de eso fue cuando se dio la oportunidad en Televisa. Pero te puedo decir que pudiera quedarme sin todo lo demás que te dije, pues menos en la radio. O sea, es algo que realmente de todos. Me gusta, me encanta la radio. ¿En qué programa le podemos encontrar? Estoy actualmente a mediodía de 12 a 1 de la tarde. Se llama RTV News. Está en 1420 AM y en 97.7 FM. Y también en las plataformas de Facebook de esas empresas. ¿Cuál es su estación de radio preferida? 1420 AM, obviamente. Me encanta. Día y noche la escucho.
Pero y desde antes también, o sea, cuando trabajas en esto, pues escuchas todas las estaciones donde estás, obviamente, para que todo esté bien. Y de las demás, pues para saber qué es lo que se está sacando, qué información presentaron y todo, pero siempre me ha gustado esta estación. Incluso desde antes, cuando yo vivía en El Ejido, por los programas que pasaban, a mí me gustaba escuchar esa estación. ¿Y tiene un compañero que esté con usted al aire en el momento cuando está presentando? Sí, es Karem González. De hecho, trabajamos juntos, como con Eder Reyes, con Tavo, Gustavo Gutiérrez. Hicimos un equipo hace años y pues seguimos viéndonos. Pero quien está conmigo ahí al aire, o yo estoy con ella, o estamos juntos, es Karem González. Bueno, una última pregunta que fue propuesta de aquí del equipo del media. No sé qué. No sabemos de verdad. Ay. ¿Quién propuso eso? Aquí los presentes. A ver, ya ni sé qué van a preguntar. Ay, no te pregunto, me da pena. A ver. Preguntan que qué tal está el Zacahuil. Del tianguis. ¿Fuiste tú, Data, o qué? ¿De quién? Pues sí. ¿Tú, Eder? No. Sí fue. Ay, Dios. El Zacahuil está muy rico, la verdad me encanta. Y en los trabajos que hemos hecho, sobre todo de redes, pues nos encanta. Bueno, a mí me encanta la comida. Soy muy tragón. El Zacahuil me gusta mucho. En lo personal, yo no sé qué es eso. Como Ni yo. que- Es un tamal grande que hacen en la Huasteca, pero es así muy grande y está como aguadito. Entonces te lo sirven, ponen como base creo que hoja de plátano, y es masita así, es ahí de puerco. Y te lo sirven en un plato, entonces ya tú te lo estás comiendo con cuchara. La verdad es que está muy rico. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta por la consistencia y todo, pero el sabor, la verdad, está muy rico. ¿Y cuál es tu favorito de sabores? Pues es que, ¿de qué hace? Nada más de puerco, ¿verdad? A mí me encanta el de puerco. Y lo hacen, yo he visto que bueno, los que hemos grabado lo hacen en horno de esos de barro. Y no, hombre, queda bien con ganas. Bueno, ¿No lo han probado? no, la verdad no. No, hombre. Deberían de probarlo. No, yo estoy muy refugiada con la comida. ¿Por qué? A mí me gusta mucho quedarme con mi espagueti, con mis albóndigas. Ay, Está rico, pero tienen que explorar, tienen que comer cosas nuevas. sí. Bueno, hasta aquí fueron todas las preguntas del día de hoy, del Muchas podcast gracias. de hoy. Gracias por acompañarnos, por contarnos cómo fue tu trayectoria en esta carrera. Y pues, No, hombre, gracias por la invitación. Espero que no se hayan aburrido, que hayan conocido un poquito más del trabajo que hacemos y pues mucho éxito en todo lo que hagan. Está muy padre, la verdad, todo lo que están haciendo. muchas gracias. Felicidades. Bueno, esto fue Entre Clases con Lía. y Dana. Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós.